Bueno, circuitos eléctricos. Vamos a tratar de aplicar todo lo que vimos de magnitudes eléctricas, a algo concreto, que en este caso son circuitos eléctricos de corriente continua sencillos. Pero la idea es poder aplicar todas esas magnitudes tan abstractas que hemos visto en los capítulos anteriores. ¿Cuáles son los elementos de un circuito eléctrico? A ver, por un lado tenemos la fuente. ¿Qué es la fuente? Se le dice FEM, se representa con la épsilon, y es la que genera energía no electrostática. Entonces, ¿quién sería? Y va a ser la batería, la pila, el enchufe, de donde viene la electricidad que nosotros vamos a utilizar para poner en funcionamiento cualquier dispositivo eléctrico. Siempre en esta fuente, digamos, cuando está entregando energía, el potencial en un borne va a ser mayor que el potencial en el otro borne. Estamos hablando de circuitos de corriente continua. Y lo vamos a representar con este dibujo. ¿Ven? Donde voy a poner como positivo el potencial mayor y como negativo el potencial menor de los bornes de esta fuente. Ahí B sería donde se va a conectar con el resto del circuito. La resistencia se simboliza con la R mayúscula y es la parte del circuito que se opone al paso de la corriente. Y yo acá les puse algunos ejemplos, como estos resistores, una lámpara, un secador, una licuadora, bueno, cualquier cosa que utilice energía eléctrica para funcionar. Y se representa de esta manera, con este dibujo rojo. Yo he diferenciado también los colores para simplemente tenerlos más claros. Y los bornes que van a ser A y B, que van a ser donde nos vamos a conectar al resto del circuito. Los conductores, ¿qué son los conductores? Los cables. Suponemos que los conductores tienen resistencia nula. Tienen en realidad una pequeña resistencia, pero nosotros vamos a suponerlos de resistencia nula. Estos son los cables que nosotros los conocemos, vienen con plástico por afuera para por aislarlos, por supuesto, y que la corriente circule por adentro, que generalmente son de cobre. Ya dijimos que la plata es mejor conductora, pero obviamente mucho más cara, por eso usamos cobre. Y se simboliza con estas líneas. Simplemente cuando ven estas líneas que no tienen nada, van a ser los cables. Un nudo eléctrico. Un nudo eléctrico es un punto del circuito donde se van a juntar tres o más conductores, tres o más cables. Eso va a ser un nudo, ¿sí? Y se simboliza como lo vemos a la derecha. Eso va a ser un nudo. ¿Por qué ponemos el nudo? Porque el nudo es como que llega a la corriente y cuando llega al nudo se tiene que separar en dos o en tres partes de acuerdo a cuántos cables haya conectados en ese nudo. Bueno, los circuitos sencillos que vamos a ver son, por ejemplo, acá tenemos dos circuitos sencillos, simplemente están puestos de diferentes maneras, pero sería un mismo circuito, donde nosotros vemos la fuente, que es esto verde que está acá, que mediante cables lo conectamos a la resistencia, que es aquello que va a moverse o va a hacer algo con electricidad. Y fíjense que siempre tenemos el borne positivo y el borne negativo. Lo primero que tenemos que hacer es partir del borne positivo porque la corriente por afuera de la fuente se va a mover de positivo a negativo. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a considerar solo las cargas positivas en movimiento, ya que era el mismo resultado que consideráramos las negativas, pero era más complicado. Entonces, directamente las cargas se van a mover o la intensidad de corriente, que en realidad es la densidad de corriente, que es el vector, se va a mover de positivo a negativo por afuera. Y están marcados las diferentes conexiones que hemos hecho para formar este circuito. Ecuaciones que se utilizan. Bueno, la ecuación fundamental, que es la ecuación de Ohm aplicada a materiales óhmicos, metales, que al, digamos, someter un circuito a una diferencia de potencial AB, de acuerdo a la resistencia, va a crear una intensidad de corriente. Si la resistencia es más grande, la intensidad va a ser más chica y a la inversa. Bueno, esta diferencia potencial, como vemos, es la generada por la fuente. En el caso del enchufe de la red serían 220 volts. Como habíamos dicho, en el caso de una batería serían 12 volts, por ejemplo. La intensidad va a ser igual al valor de esta FEM de la fuente, ¿sí?
dividido la resistencia del circuito más la resistencia interna de la fuente. A veces las fuentes también gastan parte de energía con una resistencia interna, que es lo que está pasando acá. Cuando esta resistencia la consideramos nula, es la misma fórmula despejando la intensidad, porque la FEM va a coincidir con la diferencia potencial AB cuando la resistencia interna sea cero. La diferencia de potencial AB, por lo tanto, va a ser el valor de la FEM menos I por R. ¿Por qué el valor de la FEM? Porque, por ejemplo, 220 volts, si la resistencia interna fuera de un ohm, bueno, le tendré que restar esto para la diferencia de potencial adecuada. La potencia, que era el trabajo sobre el tiempo, va a ser lo mismo que la diferencia potencial por la intensidad, y reemplazando por la ley de Ohm la diferencia potencial como I por R, me queda I cuadrado R o B cuadrado dividido. Bueno, en un circuito en realidad puede suceder que no haya una única resistencia, sino que tengamos varias resistencias, como sucede en realidad, y que estén conectadas de diferentes maneras. Para eso tenemos que calcular la resistencia equivalente, que no siempre es la suma de las resistencias, porque dependerá de cómo estén conectadas en el circuito. En este caso, por ejemplo, tengo una pila, dos focos. Este tipo de conexión se llama en serie, porque hay un foco a continuación del otro. Es como el arbolito de Navidad que hablábamos en la clase pasada. Acá sucede lo mismo. Estas resistencias R1, R2 y R3 están conectadas una a continuación de la otra con una pila. Siempre recuerden que la electricidad sale del borne positivo y llega al negativo por afuera de la pila. Y ahí tendríamos ese tipo de conexión. Pero ahora vemos otra conexión. En esta conexión lo que estamos observando es un nudo. Fíjense que a partir de este nudo se divide la electricidad en tres. Y después, con otro nudo, se vuelve a juntar para volver al borne negativo de la pila. Este caso de conexión se llama en paralelo y es la que realmente se usa. Bueno, la resistencia equivalente es la resistencia que puede reemplazar a la combinación de resistencias del circuito sin alterar la diferencia de potencial entre los terminales ni la corriente en el resto del circuito. Es decir, sin alterar ni V ni I. ¿Sí? Yo puedo reemplazar todas las resistencias por esta resistencia equivalente, que va a ser igual en definitiva a la diferencia potencial AB dividido I. Siempre recuerden que hay que ver quién es la constante en cada caso para poder decir si es directamente proporcional o no, porque generalmente en estos casos depende, pero si yo siempre tengo el mismo circuito, lo que es constante es la diferencia potencial, que serían los 220 volts que a mí me llegan por la red. Y de ahí, de acuerdo a las resistencias que yo conecte, va a ser la intensidad de corriente que yo tenga, que son inversamente proporcionales. O sea que esta sería la constante y estos serían los inversamente proporcionales. Pero también puede ser que lo que yo siempre use la misma resistencia. Entonces, en ese caso, la resistencia sería la proporcional, la constante, perdón, y la intensidad va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial. Bien, asociaciones de resistores. Como ya dijimos, podían ser en serie. Los resistores ofrecen un único camino para la corriente eléctrica. ¿Ven? Cuando están en serie hay un único camino para esta corriente. Acá sucede lo mismo, sale el borne positivo y hay un único camino para la corriente. ¿Cuáles son las propiedades del circuito serie? La intensidad de corriente es la misma en cada elemento de la serie. O sea, toda la intensidad de corriente en esta serie va a ser la misma. La que circula por R1, por R2, por R3, siempre va a ser la misma. Acá tenemos el esquema de este circuito, donde tenemos el potencial que sale por A, es mayor en A. Acá vemos el palito largo de la fuente. Y la intensidad de corriente entonces se va a mover en el sentido antihorario en este caso y va a ser la misma para todo el circuito. La otra propiedad del circuito serie es que la diferencia potencial entre los extremos de la asociación serie, o sea, A'B' o AB, porque si no tiene resistencia A y A', tienen el mismo potencial, sería lo mismo, y B y B' también tienen el mismo potencial.
igual que C y C' serían el mismo punto, D y D' serían el mismo punto, porque los cables los hemos supuesto con resistencia nula. Entonces me dice que la diferencia de potencial entre los extremos de la asociación en serie es igual a la suma de las diferencias de potencial entre los extremos de cada elemento. O sea, el potencial AC más el potencial CD más el potencial DB va a ser lo mismo que la diferencia de potencial AB. Bueno, ¿cómo sacamos la resistencia equivalente en un circuito serie? Usamos las mismas propiedades que acabamos de ver, que la intensidad es la misma para todo el circuito. Entonces, la diferencia potencial AX, la primera caída de potencial, acuérdense que el potencial era Joule por Coulomb, qué cantidad de energía gastaba cada carga al traspasar esta resistencia. Eso era la diferencia potencial. Entonces, la diferencia potencial AX va a ser la intensidad que corre por acá por R1. La diferencia potencial XI es la misma intensidad de corriente por R2 y la IB va a ser la misma intensidad de corriente por R3. En el circuito equivalente yo reemplazaría todas estas resistencias por una sola que ocasionaría la misma intensidad y la misma diferencia potencial. Como la suma de las diferencias potenciales de cada resistencia es la diferencia potencial total y la intensidad es la misma, la saco factor común, directamente la resistencia equivalente va a quedar igual a la suma de las resistencias en serie. Esto es muy sencillo. O sea, cuando las resistencias están en serie, una a continuación de la otra, la resistencia equivalente se saca sumando las resistencias en serie. ¿Sí? ¿Qué pasa si el circuito fuera en paralelo? Acá cambia la cosa. Acá tenemos un nudo, la corriente se divide. Entonces, acá tenemos el esquema. Ya dijimos que A, A', C, D, todos estos puntos tienen el mismo potencial. Les puedo llamar directamente potencial de A. ¿Por qué? Y porque todos estarían en el cable, digamos, no hay nada entre medio, hay puro cable. El mismo tiempo que B, B', D', C', E', son todos puntos que tienen el mismo potencial. Bueno, la intensidad de corriente sale del borne más grande, el borne positivo, pero cuando llega al nudo se divide en tres intensidades diferentes. Obviamente va a haber más intensidad donde la resistencia sea menor, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades. Se vuelven a unir para volver a la fuente. Las propiedades son las siguientes. La diferencia de potencial entre los extremos de cada una de las resistencias de paralelo es la misma. No importa la resistencia, no importa la intensidad. La diferencia de potencial en cada rama del paralelo, la diferencia prima, B', es la misma. O sea que la D' igual a la CC', igual a la E', igual a la A', B', igual a la B, en definitiva. La intensidad de corriente del circuito es igual a la suma de las intensidades de corriente de cada uno de los resistores en paralelo. ¿Qué significa esto? Que I1 más I2 más I3 va a ser igual a I. Acuérdense que la intensidad era la cantidad de carga que pasaba por el cable en determinado tiempo. Si yo le estoy dando tres caminos, entonces la carga que llega a A' se tendrá que dividir en tres. Y eso es lo que estoy diciendo. La suma de estas tres intensidades es la intensidad total. Con esto vamos a poder ver cómo sacar la resistencia equivalente del circuito en paralelo. Una de las propiedades me decía que la diferencia potencial entre los bornes de cada resistencia del paralelo, de cada rama, era la misma. La otra me decía que la intensidad total era la suma de las intensidades de cada rama. Si yo ahora reemplazo intensidad, acuérdense que B es igual a I por R, por lo tanto I es B dividido R. La intensidad total sería la B sub AB dividido la resistencia equivalente. ¿Cómo quedaría el circuito poniéndole la resistencia que reemplazara todo el paralelo? Esto va a ser igual a I1, que es B sub D' dividido R1, I2, que es B C' dividido R2, y B sub E' dividido R3. ¿Qué pasa?
todos estos potenciales habíamos dicho que eran exactamente iguales. Los puedo sacar factor común y simplificar. Entonces lo que me va a quedar en definitiva es que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Cuidado con esto, porque cuando yo hago 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, el resultado no me da la resistencia equivalente, me da la inversa. La tengo que dar vuelta para recién tener la resistencia equivalente. Este es un error muy común que no debemos cometer. Y ahí tendríamos para un número cualquiera de resistores en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de sus resistencias individuales. Bueno, acá tendríamos un ejercicio que vamos a hacer directamente cuando estemos juntos. Y lo presento simplemente, pero lo vamos a hacer en la clase por Meet. Y medidas de intensidad y diferencia de potencial. Para medir intensidades y diferencia de potencial se usa un tester. El tester se puede usar como amperímetro cuando mide intensidad de corriente o se puede usar como voltímetro cuando mide diferencia de potencial. Como amperímetro, la resistencia interna del aparato, yo voy a mover un dial que tiene el aparato y simplemente lo que estoy haciendo es que la resistencia interna sea mínima, prácticamente no tenga resistencia. Cuando lo use como voltímetro va a ser al revés. Este dial lo voy a mover como voltímetro y lo que estoy haciendo es poniendo una resistencia muy grande. ¿Por qué ocurre esto? Porque si yo tengo un circuito, por ejemplo, yo quiero saber la intensidad de corriente que circula por esta resistencia, tendré que abrir el cable para conectarlos a los bornes del tester, este rojo y este azul. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Cuando yo lo abra, yo quiero que la resistencia del amperímetro no me cambie la resistencia total del circuito. Por eso decimos que como amperímetro funciona con una resistencia mínima. Y de esa manera me va a medir cuál es la corriente que pasa por A, que era la misma que pasaba por la resistencia de DC. Como voltímetro, dijimos que el comportamiento tiene que ser inverso. Acá tenemos otro modelo, pero podríamos haber usado este mismo como voltímetro. Acá tenemos un voltímetro exclusivamente. El voltímetro se pone en paralelo. ¿Por qué? Porque cada rama del paralelo tiene la misma diferencia de potencial. Entonces yo voy a conectar los bornes con un cable acá y voy a colocar el voltímetro en paralelo. Y de esa manera, con una resistencia gigante, para que la intensidad de corriente no pase casi por acá, pase toda por acá. Pero de todas maneras me va a medir esa diferencia potencial en los bornes de la resistencia. Muchas veces yo digo, quiero saber qué electricidad le está, cuál es el potencial que le está llegando a este aparato, que veo que no me está funcionando bien, a lo mejor, y bueno, ¿cuál es la intensidad real que me está llegando? Y eso lo podemos ver. En un circuito mixto, y acá se nos complica la cosa, porque en un circuito mixto siempre para sacar la resistencia equivalente debo empezar de adentro hacia afuera. O sea, ¿cómo empezaría yo? Sumando estas dos resistencias, teniendo la resistencia equivalente de esta serie, R34. Después sacaría la equivalente de este paralelo, que sería 1 sobre R34 más 1 sobre R5, y después dar vuelta el resultado. Y finalmente haría R1 más R2 más el R del paralelo más R6 y tendría la resistencia equivalente.